Jackie Kirk era una chica que muchos conocían, pero que muy pocos realmente entendían. De niña había sido una estrella de televisión en una serie popular, un rostro que todos reconocían en las calles, en las revistas, en los comentarios casuales de desconocidos. Pero cuando la serie terminó, también lo hizo su sentido de pertenencia. Había crecido frente a las cámaras y ahora que estaba sola en el mundo real, no sabía quién era sin los aplausos. Cansada de ese pasado que no la dejaba avanzar, Jackie tomó una decisión radical: alejarse de todo y empezar de cero en la Universidad de Bloomington. Nadie ahí la conocía como la actriz famosa. Nadie la miraba esperando que fuera perfecta. Era su oportunidad de descubrirse, de mezclarse entre la multitud y sobre todo de sentirse normal por primera vez en su vida. Bloomington no era glamuroso ni impresionante. Era un campus pequeño, tranquilo, casi monótono. Pero para Jackie, ese anonimato era un regalo, hasta que la conoció a ella. Esa ella era Catherine Stark, una profesora de psicología, brillante, magnética y misteriosa. Desde la primera vez que Jackie entró a su clase, supo que había algo distinto en esa mujer. No solo por su inteligencia y seguridad, sino por la manera en que parecía verla de verdad, más allá de la fachada de actriz retirada que todos los demás veían. Entre esas dos miradas comenzó algo silencioso, pero imparable. En Bloomington, Jackie buscaba pasar desapercibida. Quería dejar atrás la imagen de niña actriz, ese papel que todo el mundo le recordaba aunque ella quisiera olvidarlo. Pero en la universidad descubrió que, aunque nadie la reconociera, tampoco era tan fácil escapar de una misma. Las primeras semanas fueron un torbellino, clases nuevas, caras desconocidas y la sensación constante de estar fuera de lugar. Jackie se sentaba al fondo del aula, escuchando en silencio, intentando encajar en un mundo donde todos parecían tener claro quiénes eran y hacia dónde iban. Pero entonces llegó Catherine Stark. Catherine no era una profesora cualquiera, era joven pero con una presencia que imponía respeto. Tenía una inteligencia aguda, un humor seco y una manera de mirar que parecía atravesarte. Cuando Jackie levantaba la vista y encontraba esos ojos fijos en ella, sentía que alguien por primera vez en mucho tiempo la veía más allá de lo superficial. Al principio, el contacto fue mínimo, comentarios al final de clase, preguntas sobre las lecturas, alguna sonrisa cómplice. Pero Catherine tenía una habilidad especial para detectar lo que la gente intentaba esconder, y en Jackie vio algo que los demás no veían: un deseo de ser comprendida. Fuera del aula, la universidad seguía su ritmo caótico. Los compañeros de Jackie hablaban de fiestas, exámenes y romances pasajeros. Ella intentaba sumarse, pero había un muro invisible que la separaba de todos. Se sentía demasiado mayor para los juegos adolescentes y demasiado joven para la madurez que aparentaba. Catherine, en cambio, parecía moverse entre esos mundos con naturalidad. La primera conversación real entre ellas ocurrió en la biblioteca. Catherine se acercó para devolverle un libro que Jackie había olvidado en clase. Lo que comenzó como un intercambio trivial se transformó en una charla que duró horas, sobre cine, sobre filosofía, sobre lo difícil que es reinventarse cuando el mundo cree que ya sabe quién sos. Ese encuentro marcó el inicio de algo que ninguna planeó, pero que ambas empezaron a buscar: un vínculo cargado de curiosidad, respeto y una atracción silenciosa que ninguna se atrevía a nombrar. A partir de ahí, Jackie encontró motivos para quedarse más tiempo en los pasillos del departamento de psicología. Y Catherine, pese a su aparente distancia profesional, no parecía hacer mucho por evitarla. Entre miradas largas y conversaciones cada vez más íntimas, la línea entre alumna y profesora empezó a desdibujarse. Lo que comenzó como simples charlas después de clase, pronto se convirtió en algo mucho más complicado. Jackie buscaba cualquier excusa para pasar tiempo con Catherine, pedir ayuda con trabajos, comentar lecturas o simplemente coincidir en los pasillos del campus. Catherine, al principio, intentó mantener cierta distancia. Sabía que la relación profesora-alumna no era fácil de justificar y que su reputación estaba en juego. Pero lo que ambas intentaban reprimir era cada vez más evidente. Había algo en la forma en que se miraban, en cómo Catherine bajaba la voz cuando hablaba con Jackie, en cómo Jackie recordaba cada palabra que ella decía en clase como si fueran mensajes cifrados dirigidos solo a ella. No era solo atracción,
Era el reconocimiento mutuo de dos personas que, de alguna manera, se sentían fuera de lugar en el mundo y que habían encontrado refugio una en la otra. Mientras sus compañeras de dormitorio hablaban de fiestas universitarias y noviazgos fugaces, Jackie se sentía distante. Nadie en su entorno podía entender el peso de haber crecido bajo los reflectores, ni lo que significaba intentar ser una persona distinta cuando todos te definen por tu pasado. Catherine, en cambio, parecía comprenderlo sin necesidad de explicaciones. El primer gran punto de quiebre llegó durante una cena casual. Catherine había invitado a Jackie a su casa para repasar material. Al principio todo fue inocente, comida simple, una copa de vino, charla ligera. Pero el ambiente cambió cuando empezaron a hablar de lo que realmente les dolía. Catherine confesó sentirse sola en un mundo académico que exige perfección constante. Jackie admitió su miedo a no encontrar nunca quién era en realidad fuera de la televisión. Ese nivel de vulnerabilidad las acercó más que cualquier gesto físico podría hacerlo. Fue en ese momento cuando se miraron y supieron que algo había cambiado. Ya no podían fingir que eran solo profesora y alumna. A partir de esa noche, la relación tomó un nuevo rumbo. Se veían en secreto, lejos de las miradas del campus. Compartían confidencias, risas, silencios cómodos. Jackie se sentía viva por primera vez desde que había dejado la actuación. Catherine, que siempre había mantenido un control férreo sobre su vida, se dejaba llevar con Jackie de una manera que la asustaba y la liberaba al mismo tiempo. Pero mientras su conexión crecía, también lo hacía la tensión. Jackie empezaba a descuidar sus clases, sus amistades y hasta su propia rutina. Catherine, por su parte, luchaba entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. Era un equilibrio frágil, destinado a romperse. Los rumores empezaron a circular en el campus. Una profesora demasiado cercana a una ex actriz famosa. Comentarios en los pasillos, miradas curiosas en los pasillos del departamento. Jackie y Catherine intentaron ignorarlo, pero sabían que el reloj estaba corriendo. Lo que tenían era real, pero no podía durar en secreto para siempre. El vínculo entre Jackie y Catherine ya había pasado el punto de no retorno. Lo que en un principio era curiosidad, ahora se había convertido en necesidad. Se buscaban constantemente, a pesar de saber que el riesgo era cada vez mayor. Cada encuentro, cada charla, cada mirada se sentía como si estuvieran caminando en una cuerda floja. La atracción era demasiado fuerte para ignorarla, pero el peligro de caer estaba siempre presente. Jackie, que era joven, impulsiva y estaba en plena búsqueda de su identidad. Había huido de su vida como actriz buscando anonimato, pero en Catherine encontró algo inesperado, un refugio y al mismo tiempo un desafío. Catherine no veía a la ex niña estrella, sino a la persona que había detrás. Eso la hacía sentir vista de verdad, algo que Jackie nunca había experimentado. Para Catherine, en cambio, Jackie era un torbellino que llegaba a sacudir el orden que había construido. Ella vivía según reglas claras, profesionalismo, control y límites bien definidos. Y de pronto aparece Jackie, alguien que no solo despierta sentimientos intensos, sino que además la obliga a replantearse todo lo que creía saber sobre sí misma. Al principio, el secreto era parte del encanto. Se citaban en lugares apartados, se buscaban en los pasillos del campus con disimulo y compartían pequeños gestos que nadie más notaba. Pero con el paso de los días, esa clandestinidad empezó a pesarles. Jackie, que había dejado atrás los focos buscando libertad, se encontraba atrapada otra vez en algo oculto. Y Catherine, que tanto valoraba su carrera, empezaba a sentir que vivía una doble vida. Los rumores en el campus crecían. Compañeros curiosos comentaban la cercanía entre la profesora y la ex actriz. No había pruebas, pero las miradas eran suficientes para que Jackie sintiera la presión. Cada paso que daban juntas parecía vigilado, cada gesto una posible traición al secreto. Para Jackie, el mayor desafío no era el juicio de los demás, sino el suyo propio. Empezaba a preguntarse si lo que sentía era amor verdadero, o solo una mezcla de admiración y deseo por alguien que representaba todo lo que ella quería ser: fuerte, inteligente, en control.
Catherine, por su parte, temía que Jackie estuviera proyectando en ella una búsqueda de guía o validación, más que una conexión real. Estas dudas empezaron a filtrarse en su relación. Lo que antes eran momentos de complicidad se transformaba, de vez en cuando, en discusiones cargadas de emociones. Jackie quería más claridad, más compromiso. Catherine temía que todo fuera demasiado rápido y se negara a prometer lo que no estaba segura de poder cumplir. La tensión alcanzó su punto máximo durante una cena en casa de Catherine. Lo que debía ser una noche tranquila se transformó en una discusión que dejó en evidencia sus diferencias. Jackie necesitaba sentirse elegida, mientras que Catherine, atrapada entre su reputación y sus sentimientos, no sabía cómo conciliar ambos mundos. Ese fue el momento en que ambas entendieron que su relación, aunque real e intensa, estaba caminando sobre hielo delgado, y con cada paso que daban, las grietas se hacían más profundas. La relación entre Jackie y Catherine había alcanzado un punto imposible de sostener. Lo que al principio era un refugio secreto, una conexión casi mágica que solo ellas entendían, se había convertido en una tensión constante. Ya no bastaba con las miradas cómplices ni con los encuentros furtivos. Jackie quería más, quería claridad. Quería saber si lo que estaban viviendo podía existir más allá de las paredes del apartamento de Catherine, más allá de los pasillos del campus. Quería que Catherine la eligiera sin miedo. Catherine, en cambio, estaba atrapada en su propia dualidad. Amaba la sensación de libertad que Jackie le provocaba, ese torbellino de emociones que la hacía sentirse viva. Pero cada vez que Jackie le pedía certezas, el peso de la realidad caía sobre ella. Su carrera, su reputación, el juicio de colegas y alumnos. Había construido una vida basada en el control, y Jackie era todo menos control. Una noche, después de una clase particularmente tensa, Jackie llegó al departamento de Catherine sin avisar. Había estado acumulando sentimientos durante días, la frustración de no ser reconocida, el miedo a perderla, la rabia de sentirse siempre en segundo plano. Catherine la recibió sorprendida, pero no enojada. Sabía que algo iba a estallar y prefirió dejar que fuera Jackie quien hablara primero. Las palabras salieron como un torrente. Jackie le dijo que no soportaba la distancia, que no quería seguir escondiéndose, que si lo que tenían era real, entonces Catherine tenía que asumirlo sin miedo. Catherine, con el corazón latiendo a mil, intentó calmarla. Le explicó que no era tan sencillo, que la vida real no funcionaba como en las películas, que había cosas en juego que Jackie todavía no entendía. Pero Jackie entendía más de lo que Catherine creía. Había crecido en un mundo de cámaras, contratos y expectativas. Sabía lo que era vivir bajo presión. Y justamente por eso no quería seguir siendo un secreto. Necesitaba algo auténtico, algo que no tuviera que esconder. La discusión subió de tono. No eran solo palabras, era el choque de dos formas de amar completamente distintas. Jackie lo hacía con la intensidad de quien se está descubriendo por primera vez. Catherine lo hacía con el miedo de quien ya se ha quemado antes y no quiere volver a caer. Ninguna tenía razón absoluta, pero ambas tenían su verdad. En medio del silencio que siguió al grito final, Jackie tomó una decisión. Miró a Catherine una última vez, con lágrimas en los ojos, y entendió que seguir allí significaba perderse a sí misma. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió del apartamento. Catherine no la detuvo. Quizás porque no supo qué decir, quizás porque sabía que ese adiós era inevitable. Cuando Jackie caminó sola por las calles del campus, sintió una mezcla extraña de dolor y alivio. Había amado de verdad, había arriesgado todo por sentir algo auténtico, y aunque había terminado en ruptura, no lo cambiaría, porque por primera vez en su vida, lo que hizo no fue para un público, ni para un guión, ni para complacer a nadie. Lo hizo por ella misma. Ese verano en Bloomington la había transformado para siempre. No volvió a la televisión. No volvió a ser la chica que todos recordaban. Se convirtió en alguien nuevo, más fuerte, más consciente, más real. Bloomington no es solo una historia sobre una relación prohibida. Es una historia sobre crecer, descubrirse y aprender que el amor no siempre llega en el momento ideal ni bajo las condiciones perfectas.
Jackie buscaba escapar de su pasado como actriz, pero en Catherine encontró algo mucho más importante, la posibilidad de descubrir quién era en realidad. Catherine, por su parte, aprendió que los sentimientos que tratamos de ocultar siempre encuentran la manera de salir a la superficie y que no siempre podemos vivir con miedo a lo que los demás piensen. Su historia con Jackie no duró para siempre, pero dejó marcas que ninguna de las dos podrá borrar. Y eso es lo que hace que esta película sea tan especial. Muestra que no todas las historias terminan con un final feliz, pero sí con un final verdadero. Porque a veces amar también significa dejar ir. Si alguna vez sentiste que una relación te ayudó a descubrir quién sos, aunque no haya durado, vas a entender perfectamente lo que Bloomington quiere decir. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. La intensidad de Jackie, la dualidad de Catherine o la realidad dura de crecer y aprender a amar. Suscríbete si querés más resúmenes de películas que cuentan historias reales y humanas. Dale like para que más personas descubran estas joyas del cine independiente. Y activa la campanita porque todavía hay muchas historias que esperan ser contadas.